Muy bien, hermanos y hermanas, seamos todos bienvenidos a la sesión número 9 de nuestro curso Reseña del Antiguo Testamento 2. Es la penúltima sesión de este curso y en esta abarcaremos a los tres últimos profetas del Antiguo Testamento. Quiero decir, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías compartiendo un ministerio, siendo contemporáneos, y Malaquías casi 100 años después, ejerciendo su ministerio profético. Vamos a tratar de entender entonces, como la lectura de nuestro libro de texto lo indica, los antecedentes de cada uno de estos profetas, o por lo menos del libro de estos profetas, los temas principales en cada uno de ellos, o las problemáticas que se presentan en cada uno de ellos, y cómo nosotros hoy en día podemos interiorizar el mensaje de estos profetas, que ya dicho sea de paso, tienen muchos siglos de diferencia con nosotros. Cada uno de nosotros está aquí porque de alguna forma está relacionado con la enseñanza de la Biblia, ¿sí o no? Estamos relacionados, sea que seamos predicadores, maestros en la iglesia, evangelistas, o las hermanas y enseñan a las hermanas, y enseñan a los niños. De alguna forma, cada uno de nosotros está relacionado con la enseñanza de la palabra de Dios y se hace necesario entonces que estudiemos el contexto de los profetas del Antiguo Testamento para poder comprender su mensaje y sobre todo saber cómo aplicar ese mensaje de un tiempo tan antiguo, tan pasado para nosotros y cómo poder traer lecciones de valor permanente para nuestro ministerio y para la iglesia, que también es el pueblo de Dios, al igual que Israel en el Antiguo Testamento. Antes entonces que comencemos la sesión, quisiera felicitar a mi hermano Eliezer Pérez de Dominicana porque él cumplió la asignación de tarea que dejamos en la sesión anterior al respecto de hacer un resumen, pero más que todo era hacer un ensayo sobre de qué manera usted en su vida y en su ministerio aplica las enseñanzas de los profetas menores. Profetas a los que llamamos menores ya explicamos solamente por el contenido literario, no tiene que ver con la importancia del profeta, tiene que ver solamente con la cantidad de su contenido literario, que son libros mucho más cortos que, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, Isaías. Entonces llamamos profetas mayores y profetas menores a estos que están desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 12 últimos entonces ubicados como profetas menores, de los cuales a veces citamos mucho a, por ejemplo, Isaías en nuestras predicaciones, o a Ezequiel, o por ahí citamos a Daniel, y en honor a la verdad, si ustedes me pueden confirmar y ustedes pueden reforzar esta idea o corregirme, muy escasamente se escucha un sermón o una clase sobre los libros de los profetas menores, ¿sí o no? De hecho, si nos ponemos a pensar, ¿cuándo fue la última vez que nosotros predicamos sobre estos libros o sobre el mensaje de estos libros? O la última vez que escuchamos un sermón o una clase sobre el mensaje de estos profetas, probablemente ni siquiera podamos recordar cuándo. Y es interesante porque ahora que hemos estado estudiando estos libros, nos damos cuenta que ellos no solamente tienen un contexto difícil, sino también que tienen un rol difícil como profetas. Nosotros vemos que Isaías, por ejemplo, es un profeta que está muy dado a dirigirse tanto al pueblo como al rey. Pero cuando nosotros tenemos a estos, por lo menos estos tres últimos, Ageo, Zacarías y Malaquía en particular, cuando nosotros tenemos a estos en un periodo post-exilio babilónico, y eso es algo que vamos a estar entendiendo ahorita en la línea de tiempo que vamos a ver, estos tres últimos están divididos en esa sección. El libro de texto que estamos utilizando para este curso divide a estos tres, o mejor dicho, une a estos tres, Ageo, Zacarías y Malaquía, como la última sección de los profetas menores, porque se refiere a profetas que están ministrando en un periodo después de que los exiliados regresaron de Babilonia. Los judíos fueron al cautiverio babilónico por Nabucodonosor y durante los 70 años que estuvieron allá en el exilio, entonces tuvieron profetas como Ezequiel, Daniel. Pero luego de que ellos regresaron, ¿quiénes fueron los profetas que ayudaron, por ejemplo, y animaron la reconstrucción del templo en Jerusalén? Que pudieron, recordemos que el momento era difícil también. Era un pueblo que aunque venía de sufrir un castigo y se supone aprendió la lección, por lo menos en cuanto a la idolatría lo aprendió.
pero continuaron teniendo una frialdad espiritual muy grande. Incluso tenían un letargo espiritual y religioso. Entonces, Ageo, Zacarías y Malaquías vienen a ser esos profetas que hacen encender la llama antes justo que cerremos las páginas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprender, ubicar en primer lugar el mensaje en su contexto histórico, comprenderlo y aplicarlo? Esa es nuestra tarea el día de hoy como estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, reitero mis felicitaciones por el hermano que cumplió su asignación, que cumplió su tarea en cuanto al ensayo y el resumen del mensaje de los profetas menores del Antiguo Testamento. Voy a tomar la opción de compartir pantalla, hermanos, para que podamos ver entonces la presentación que concierne a la lección de hoy. Si me permiten un segundo, por favor. Ok, si alguien, por favor, puede encender su micrófono y confirmar que están viendo la misma pantalla, es la Sí, mi hermano, presentación. estamos haciendo bien. Ok. Amén. Re- reseña del Antiguo Testamento, segunda parte, profetas Ageo, Zacarías y Malaquía, sesión número 9, impartida por este su servidor, y recordando que nuestro libro de texto para todo este curso, tanto la primera como la segunda parte, ha sido A Book by Book Study of the Old Testament. Quiere decir un estudio libro por libro del Antiguo Testamento, escrito por el señor, el teólogo Ruby Shelley, pero traducido al español por nuestro hermano Rocky Castleberry, director de EBI, Estudios Bíblicos Internacionales, a quien agradecemos facilitarnos el libro, un muy, pero muy buen libro en cuanto a la capacidad de resumen para tenerlo en nuestro idioma español y así poder estudiarlo en este curso. Entonces, decimos que Ageo, Zacarías y Malaquías, en un aspecto introductorio, son los únicos tres profetas del Antiguo Testamento que pertenecen a la época posexílica. Daniel y Ezequiel profetizaron durante el exilio babilónico y todos los demás profetas que se nos vengan a la mente profetizaron antes del exilio babilónico. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Jeremías, Isaías, incluso los profetas no literarios, como decíamos la otra vez, profetas no literarios tiene que ver con aquellos profetas que bien leemos que ejercieron, hombres que ejercieron un ministerio profético en el Antiguo Testamento, pero que no escribieron y que no tenemos registro de mensajes de ellos escritos, como Elías, Eliseo, Natán, son o fueron profetas del Antiguo Testamento, están mencionados en la Biblia como profetas, pero no tenemos un libro de ellos propiamente como el libro de Isaías, del profeta Isaías, o Jeremías del profeta Jeremías. Entonces, entender que Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas que ejercieron su ministerio profético después del exilio babilónico nos tiene que ayudar a nosotros a comprender el tipo de mensajes que ellos van a tener. Recordemos que antes del exilio, el principal mensaje de los profetas, especialmente, por ejemplo, de Jeremías, era un llamado al arrepentimiento y una advertencia casi final de que si el pueblo no se arrepentía de sus pecados, sufrirían un castigo. Dicho, el cautiverio babilónico por manos de Nabucodonosor. Luego que los judíos ya fueron al exilio babilónico y entonces regresan 70 años después por la profecía del mismo Jeremías, entonces tenemos tres incursiones de retorno. No creamos que regresaron todos los judíos de una sola vez de Babilonia, sino que hubo tres incursiones de retorno, tres caravanas, tres momentos, con años muy separados, de hecho, en cuanto ellos estuvieron regresando. Un grupo fue dirigido por Zorobabel, otro grupo fue dirigido por Esdras, otro grupo fue dirigido por Nehemías. Y cada uno de estos personajes que acabo de mencionar tuvieron un rol fundamental en
cómo el pueblo iba a poder reinsertarse a su tierra, cómo el pueblo iba a poder retomar la vida, que no la habían puesto simplemente en pausa, ir, voy y hago un viaje de una semana y regreso a mi casa, sino que ellos fueron incluso, la mayoría de los que regresaron de cautiverio ya no eran los que habían salido de Jerusalén. La mayoría de los que habían salido de Jerusalén habrán muerto durante el periodo del cautiverio porque fueron 70 años. Las personas mayores de 30, 40 años tuvieron que haber sufrido la muerte en el periodo del exilio. Entonces ya tenemos una generación nueva, una generación que necesita palabra fresca, revelación fresca de parte de Dios, o más que revelación fresca, más que todo alguien que pueda apuntar y recordar la ley de Moisés y poder refrescar en la mente de su audiencia la importancia de mantenerse fieles al pacto. Aproximadamente 16 años antes de que comenzara el ministerio del profeta más temprano de estos tres, o sea, Ageo, el primer grupo de exiliados regresó a Jerusalén, explicándonos y entendiendo que el primer retorno de los exiliados en Babilonia hacia Jerusalén fue en el año 536 antes de Cristo, porque en el 539, más que todo, yo diría en el 538. 536 me parece un retorno bastante tardío según la fecha del autor, porque el edicto de Ciro ocurre en el año 539 antes de Cristo, y Ciro le permitió a Zorobabel liderar a unos 50.000 judíos de regreso a su tierra natal en Jerusalén. Esto lo podemos comprobar en el segundo de Crónicas capítulo 36 o el libro de Esdras capítulo 1. Ese edicto ocurre en el 539. Entonces, muy probablemente más cerca del 538 comienza esta primera caravana con Zorobabel y los 50.000 judíos. Estas personas comenzaron a reconstruir el templo. Recuerden que uno de los propósitos principales, y de hecho, una de las razones principales de vida de un judío, el judío no solamente es religión, el judaísmo, es un estilo de vida. Y antes de que ellos se fueran al exilio, parte integral de la vida de un judío era los sacrificios en el altar, en el templo. Así que la reconstrucción del templo era una parte o una meta esencial en este primer grupo que regresa con Zorobabel. Por eso ellos comienzan la reconstrucción del templo, pero pronto se desanimaron y abandonaron el proyecto. Cuando nosotros leemos Nehemías capítulo 12, podemos ver que esto ocurre y dejando solo los cimientos, la reconstrucción quedó abandonada hasta la llegada de Ageo, un aproximado de 16 años más tarde. Pero leamos por favor Nehemías capítulo 12. Un voluntario que nos lea Nehemías capítulo 12. Recuerde que Nehemías es de los libros históricos, al final, antes de Esther. ¿Qué versículo, mi hermano? Bueno, el libro nos señala el capítulo 12 completo. El Si 12. leemos todo el capítulo 12, en realidad es una larga lista de nombres de los sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel. Lo que nosotros podemos ver, sí, es que ahí está ubicado el nombre de Ageo, quien sería probablemente todavía bastante joven para desarrollar un ministerio profético al regresar en esta caravana con Zorobabel. Pero al final, en el versículo 1, lea el versículo 1 y luego lea del 23 en adelante. Se salta, después de leer el 1, lee el 23 al 26. Dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesua, Seraías, Jeremías, Esdra. Entonces, 23, Sí, el verso 23 dice así. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib, principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Babutquías, Obadías, Mesulán, Talmón,
y Acud, guardas, eran porteros para la guardia a la entrada de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúas, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdra, escriba. Y al final, el último versículo del capítulo dice: "Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte de los hijos de Aarón". O sea, es un momento histórico en el que se nos está describiendo quiénes y cómo regresaron y qué hacían después de regresar del cautiverio babilónico. Pero entonces, en cuanto a la obra, digámoslo así, de infraestructura, ellos retomaron o ellos comenzaron la reconstrucción de las murallas y también la reconstrucción del templo. Pero la reconstrucción del templo, que recordemos fue destruido por Nabucodonosor en la última excursión de lo que llevó cautivo en el 586, fue quemado, fue destruido el templo, solo quedaron los escombros, y luego este pueblo, queriendo, en ánimos de querer reconstruir el templo, comienzan, pero ya nosotros hemos leído en el libro de Nehemías y de Edra que ellos encuentran una oposición de parte de los samaritanos, porque los samaritanos ofrecieron apoyo, Edra y Nehemías no se lo permiten, y entonces luego estos samaritanos comienzan a causarle una especie de conflicto. Entonces, ese conflicto con los samaritanos, al parecer, de alguna manera, merma los ánimos del pueblo en la reconstrucción del templo. Así que la reconstrucción del templo fue pausada durante un periodo que no me parece nada breve, porque 1 año o 2 años podría parecer que sí, pero 16 años después, entonces Ageo, que entró o que vino a Jerusalén como probablemente un muchacho, ya ha crecido y en el llamado de Dios desarrolla su ministerio profético ahora. Y el primer reto que él tiene en cuanto a su mensaje es animar al pueblo para la reconstrucción que había quedado abandonada. Entonces, Ageo va a tomar ese tema: reconstruyamos, retomemos la reconstrucción, pero no solamente como una invitación, sino que de hecho lo hace como una reprimenda en cuanto a que el pueblo se ha enfocado en la reconstrucción de sus casas, de sus negocios, de buscar cómo salir adelante, obviamente porque están en un contexto difícil, regresaron después de no estar aquí los que se fueron, y llegaron por primera vez aquellos que nacieron durante el exilio. Sea, era un contexto histórico muy complicado, muy difícil, pero lo más importante lo habían dejado a un lado. Y ese es el punto ahora. Entonces, Ageo, en esta lección vamos a ver cómo Ageo, Zacarías, jugaron un papel importantísimo para que, a través de su mensaje, reanimar al pueblo, pero también exhortar al pueblo a que completaran la edificación del templo y también, dicho sea de paso, y obviamente como consecuencia, renovar sus devociones religiosas. Porque el principal problema de que no tuvieran el templo edificado o reedificado no era simplemente la carencia de un edificio, sino que solamente en el templo se podían ofrecer los sacrificios. Así que al no tener templo, no habían sacrificios, esa devoción religiosa que tenían antes de irse al exilio. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde está su peor error, que no le han puesto atención a lo espiritual, a lo religioso que está ligado con lo espiritual. Muchas veces nosotros mismos podríamos caer en esa trampa, estar tan enfocados en nuestro trabajo, en nuestros estudios para los que estudian, o incluso en la familia, en nuestros compromisos sociales, laborales, de cualquier índole, y dejar a un lado nuestros compromisos espirituales, religiosos, congregacionales, poner en segundo o tercer lugar aquellos compromisos que tenemos en cuanto a nuestro servicio, a nuestro ministerio. No podemos dejar que, a pesar de leer este tipo de escritura y a pesar de ver estas lecciones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, nosotros mismos no nos pellizquemos y no nos pongamos a reflexionar en no caer en el mismo error que ellos. Recordemos al final que el apóstol Pablo señala que justamente la historia del Antiguo Testamento ha quedado plasmada para nosotros como ejemplo de los errores que ellos cometieron para que no cometamos nosotros los mismos errores.
El alcance histórico de esta lección va a abarcar desde el 520 a.C., que sería más o menos el año en el que entra en escena Ageo con su ministerio, hasta aproximadamente el 425 a.C., que es ya el tiempo contemporáneo de Malaquías, porque como decíamos, Malaquías está casi aproximadamente 100 años después que Ageo y Zacarías. De estos tres, Ageo y Zacarías son contemporáneos, de hecho comparten el ministerio y el mismo mensaje, pero Malaquías sí está mucho más después, casi 100 años después. Solo por efecto de un detallito técnico, un detalle técnico, solo por efecto de confirmar o aclarar, cuando nosotros hablamos del periodo antes de Cristo, recordemos que la línea del tiempo viene en descenso. Y cuando nosotros hablamos del periodo después de Cristo, la línea de tiempo va en ascenso. Así que, por ejemplo, nosotros decimos, por poner un ejemplo después de Cristo, decimos, la iglesia nace en el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés. Luego el apóstol Pedro o el apóstol Pablo mueren en tal año, en el 60 y algo después de Cristo. El Apocalipsis se escribe en torno al final del primer siglo, en el 90 y algo después de Cristo. Entonces, vemos que las fechas van en ascenso del 33 al 60 y algo, al 90 y algo. Luego podemos mencionar a los padres de la iglesia en el año 150, el año 200 y algo, y vemos que nuestra línea de tiempo va en ascenso. Pero cuando hablamos del periodo antes de Cristo, todo lo que es el Antiguo Testamento, probablemente alguien se preguntó, ¿y por qué tenemos fechas que vienen en descenso, del 520 al 425? Porque obviamente la línea de tiempo viene en retroceso para nosotros, porque nuestro punto de partida, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre va a ser el nacimiento de Cristo o Cristo mismo en la línea del tiempo, el que marcó el antes y el después. Por eso decimos antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, en esta lección, si estamos hablando de Ageo y Zacarías, fueron primero que Malaquía, nos estamos refiriendo a un año en torno al 520 antes de Cristo, y casi 100 años después, 95 para ser exacto, en el 425 antes de Cristo, entra en escena el último profeta, tanto literario como el único profeta de su estilo, de su clase en el Antiguo Testamento, que es Malaquía. Estas son las últimas voces proféticas escuchadas por el pueblo de Dios hasta la aparición de Juan el Bautista. Perdón por no, porque no se lee eso, no la abarca la pantalla. Hasta la aparición de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. O sea que tenemos un periodo de aproximadamente 400, más de 400 años. Porque si estamos hablando que Malaquías lo ubicamos históricamente en torno al 425, 420, en dependencia de cuánto había durado su ministerio, hubo más de 400 años en los que Dios no envió profetas a su pueblo. No significa esto que no haya ocurrido nada importante. Y de hecho no significa esto que no hubiese personajes casi que tuvieron una función de sacerdote, de profeta, de líder del pueblo, como fueron los macabeos, la familia de los macabeos. Pero eso es algo que aprenderán en la siguiente lección, en la siguiente sesión. Por ahora, entonces, ubiquémonos en cuanto a los antecedentes de cada uno de estos libros. Antecedentes de Ageo, de Zacarías y de Malaquías. Comencemos con Ageo. Bueno, Ageo predicó a un pueblo pobre, desanimado y asustado, de hecho. Le atribuyó al pueblo que su falta de éxito, o sea, la falta de éxito del pueblo, no la de él, en todas las áreas de su vida nacional era simplemente por el hecho de su negligencia con la reedificación del templo. Como decíamos, Ageo tiene un reto. Él tiene un escenario. Todos los judíos que han retornado, que han regresado a Jerusalén, están muy afanados por retomar la vida que dejaron o comenzar una nueva vida para los que nacieron en Babilonia y que tuvieron que dejar la vida que ya tenían ahí en Babilonia y ahora comenzar una vida aquí en Jerusalén. Entonces están muy afanados quizá en la construcción de sus casas, en cuanto a una construcción de un negocio, qué vamos a hacer ahora para salir adelante. Recuerdan que encuentran una Jerusalén en ruinas, en cenizas, y entonces algunos de ellos son muy pobres, con muy pocos recursos, y entonces están entre el hecho de aportar para la reconstrucción del templo o invertir eso en la construcción de sus propias casas. Así que se hace difícil el reto para Ageo de poder cómo exhortar al pueblo para retomar el tema de la reconstrucción del templo.
Y una cosa que él utiliza es el método de la exhortación, atribuyendo que la falta de éxito que el pueblo está teniendo, porque ellos están intentando tener éxito, pero no lo logran. Y entonces la falta de éxito no se debe a la falta de intento de parte del pueblo, se debe a que, como le señala el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, su negligencia con el templo les hace tener cierto castigo, les hace tener cierta consecuencia negativa en sus propias vidas. De manera audaz y autoritaria, Ageo suplicó al pueblo que reconstruyeran el templo. Junto con Zacarías, es reconocido por haber completado el templo, o sea, porque si no fuese por el mensaje profético de ellos, entonces muy probablemente el pueblo no se hubiese decidido a tomar o a retomar la reconstrucción de este templo. Por eso es que ellos dos son reconocidos como haber completado el templo. En el 515 antes de Cristo, entonces se completa la reconstrucción del templo. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 6, versículo 14 al 15. Según las cuatro fechas dadas en el libro de Ageo, parece que su ministerio duró solo alrededor de 4 meses en el año 520. Entonces tenemos que tuvo un ministerio bastante corto. Podemos leer esos cuatro pasajes que están ahí, son breves. Ageo capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 10 y el versículo 20, porque de hecho solo tiene 2 capítulos. Vaya conmigo a Ageo y leamos qué nos dicen estos versículos para poder determinar el periodo de ministerio o la duración del ministerio de este profeta. Ageo 1:1 dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Entonces, en ese versículo encontramos una datación en el primer día del mes, en el mes sexto. O sea, en el primer día del mes sexto vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, en el segundo año del reinado de Darío. Ahora dice el 2:1. En el mes séptimo, aquel era el mes sexto, y ahora en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, en el mes séptimo. Versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, o sea, seguimos en el mismo año, el segundo de Darío, y ahora vamos con el versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, o sea, el mes noveno. Entonces tenemos mes sexto, séptimo, octavo y noveno. Entonces, ya cuando terminamos de leer el capítulo 2, nos damos cuenta que ya no hay más datación, ya no hay más fechas en el libro, lo cual entonces hace deducir a los estudiosos que el período del ministerio de este profeta fue tan corto como 4 meses. El fruto de su trabajo se realizó hasta 5 años después. O sea, la reconstrucción del templo se retoma con él, pero se concluye hasta 5 años, 4 o 5 años después que él. Interesante. ¿Por qué? Porque aunque este periodo, el periodo profético de este hombre de Dios, Ageo, fue tan corto, la gran ventaja es que casi automáticamente entra en escena este otro profeta llamado Zacarías, que nació y creció en Babilonia. Mire qué interesante. Este es uno de los que nació en Babilonia, que no se fueron de Jerusalén cuando fueron llevados para el cautiverio, sino que nació allá en Babilonia y fue parte del grupo que regresó a Jerusalén con Zorobabel. Si leemos en el versículo 1, el versículo que ya leíamos del capítulo 12, Zacarías está en esa lista. ¿Se acuerdan? Leímos Nehemías capítulo 12 y Zacarías estaba en esa lista. Bueno, no en el versículo 1, pero en el versículo 4 y 16, versículo 16, de Idó, Zacarías, de Ginetón, Mesulam.
Este Zacarías que se menciona en el versículo 16 del capítulo 12 de Nehemías es este profeta Zacarías del que estamos hablando ahora. Entonces, evidentemente era más joven que Ageo y continuó su ministerio durante un año o algo más. Ageo reprendió y amonestó, mientras que Zacarías alentó y miró hacia días más brillantes. Su trabajo era completamente complementario y compatible con el de Ageo. Zacarías contiene muchas visiones y una gran cantidad de simbolismo apocalíptico, de los cuales vamos a estar hablando casi al final de la sesión. Zacarías sería probablemente el libro de los profetas menores más extenso y más complejo. Es el libro más largo y difícil de todos los profetas menores. Así que Zacarías, en cuanto a su contenido, lo vamos a dejar ahorita a un lado para discutirlo casi al final de la sesión. Por lo menos lo que tiene que ver con sus visiones apocalípticas, de dónde Zacarías toma ese lenguaje y esas figuras apocalípticas, con qué propósito envuelve su mensaje profético en el lenguaje apocalíptico y de qué se tratan esas visiones, 8 visiones que se nos narran a lo largo de los 12 capítulos del libro. Perdón, 14 capítulos del libro de Zacarías. Terminando con Malaquías, entonces nosotros encontramos que en sus 4 capítulos, este hombre fue el último profeta literario que sirvió a Dios bajo la ley de Moisés. El material del libro se relaciona con la situación descrita en Nehemías capítulo 13 y generalmente se fecha en relación con ello. Acabamos de leer versículos sobre Nehemías capítulo 12. Si nosotros nos ubicamos en el capítulo 13, por favor vayan conmigo en su Biblia. En el capítulo 13, el título simplemente nos da la idea de que Nehemías hace reforma en el pueblo. Entonces, el material del libro de Malaquías se relaciona mucho con la situación histórica que se describe en Nehemías capítulo 13. Por eso es que los historiadores estudiosos bíblicos ubican al profeta Malaquías en torno del mismo momento histórico de Nehemías capítulo 13. Usted puede leer todo el capítulo 13 de Nehemías y darse cuenta de las reformas que este varón de Dios hace. Y entonces, al leer tanto el capítulo 13 de Nehemías como todo el libro del profeta Malaquías, que solo son 4 capítulos, usted puede ver un gran paralelo. Por ejemplo, 3 puntos específicos en este paralelo. El templo ya se había reconstruido. En el tiempo de Malaquías, ya el templo se había reconstruido, porque eso se comenzó en el 520 a.C. y se completó unos 4 años después que Ageo estuvo profetizando. Así que si estamos hablando del 520, descendemos al 516 y ya Malaquías lo ubicamos en el 425 antes de Cristo, perdón. Entonces casi 100 años después. Ya el templo se ha reconstruido, los pecados denunciados son los corregidos durante el ministerio de Nehemías y por lo tanto debe haber sido escrito alrededor del 433 antes de Cristo. Casi 100 años después de Ageo y Zacarías, Malaquías descubrió que el pueblo había vuelto a su anterior letargo espiritual e indiferencia religiosa. Los sacerdotes eran negligentes y malvados, se descuidaban las ofrendas, el divorcio era común y la justicia estaba siendo pervertida. El tema del divorcio es un tema muy presente en el libro de Malaquías, del cual vamos a estar hablando un poco más adelante. Malaquías utilizó un estilo de enseñanza y escritura conocido como el método didáctico dialéctico. ¿Qué quiere decir el método dialéctico? Bueno, primero se hace una afirmación, segundo se plantea una objeción y tercero se refuta la objeción a través de un método de preguntas y respuestas, o respuestas y preguntas. Este método se hizo común y universal en las sinagogas y en las escuelas de instrucción rabínicas judías. En el tiempo de Jesús, las sinagogas y las escuelas rabínicas más famosas, como la de Gamaliel, la de Hillel, la de Shammai, eran escuelas rabínicas muy conocidas y entonces utilizaban el método de la dialéctica. En cuanto al mensaje de Ageo, Zacarías y Malaquías, algo que tenemos que decir en común de estos 3, podríamos decir, el mensaje de estos profetas exílicos se puede resumir de la siguiente manera. Regresen a los caminos correctos del Señor.
esa era un señalamiento que compartían estos tres profetas. Regresen a los caminos correctos del Señor, tanto Ageo como Zacarías como Malaquías, aunque Malaquías más separado en el tiempo con Ageo y Zacarías, pero está en el mismo contexto, post-exilio. Entonces, regresar al camino correcto del Señor. ¿Por qué creen ustedes que era importante o por qué creen ustedes que esta era la situación que ellos tenían? Evidentemente hemos dicho que varios de los judíos que vinieron de Babilonia para Jerusalén y poder retomar la reconstrucción del templo, la construcción de las murallas, de la ciudad misma, eran judíos que nacieron, crecieron en Babilonia. Así que ellos probablemente no estaban, esa generación nueva que se levantó en Babilonia no estaba tan, pero tan animada a poder reconstruir la gloria de Jerusalén como lo estarían quizás ancianos que se fueron capaz de se fueron muchachos, se fueron unos 20 años al exilio y pudieron sobrevivir el exilio y todavía regresar a Jerusalén, ya bastante ancianos, pero que a pesar de ser ancianos, en su sabiduría ellos querían y tenían el ánimo en sus mentes de reconstruir la gloria de Jerusalén. Pero entonces, obviamente, los ancianos ya no tenían la fuerza, necesitaban de la fuerza de los jóvenes para esa reconstrucción, para ese retorno a la gloria. Pero para poder retornar a esa gloria, lo primero que ellos tenían que hacer era retornar al camino correcto del Señor. Y es justamente lo que no estaban haciendo. Porque ¿quién le enseñó a estos muchachitos que nacieron y crecieron en Babilonia? ¿Quién le enseñó sobre los sacrificios? Les pudieron haber contado, pero no los pudieron haber, pero ellos no lo vieron porque ya ellos no nacieron y vieron el templo que había construido Salomón con toda su gloria. Entonces, al no tener esa imagen de cómo era ese templo, al no tener ellos en su mente la idea de ese templo glorioso que había construido Salomón, entonces era difícil para ellos poder reconstruir algo que no lo tenían ellos en su mente, sino los ancianos del pueblo. Pero sobre todo, la restauración de la vida espiritual. Ageo, Zacarías, Malaquías lideraron un movimiento de restauración en cuanto a las vidas espirituales del pueblo, de sus contemporáneos. Ellos no ofrecieron nuevas revelaciones, no estaban tratando de dar un mensaje nuevo, sino que apelaron a un retorno sincero a la voluntad de Dios ya dada a ellos, porque ya estaba en la escritura, ya estaba en la ley de Moisés. Se desafió a las personas que regresaron del exilio a renovar la vitalidad espiritual de la nación del pacto. Ageo, Zacarías, se preocuparon especialmente por la reconstrucción del templo. Esa era su misión principal. La gente se había ocupado de sus asuntos personales y por ende descuidaba el templo y otras responsabilidades espirituales. Los estímulos de Zacarías a sus oyentes contienen muchas referencias al Mesías. De alguna forma, Zacarías, inspirado por el Espíritu de Dios, entiende que tratar de pintar en la mente, oiga bien, tratar de sembrar en la mente del pueblo, de su audiencia, la esperanza de un Mesías futuro, la esperanza de un Mesías glorioso, iba a servir en el pueblo como un estímulo, un aliciente para que pudieran cumplir la tarea que el pueblo tenía, a saber, en ese momento, la reconstrucción del templo. Por eso es que Zacarías, a diferencia de Ageo, que tuvo un periodo tan corto de ministerio, y también que tuvo menos capítulos que Zacarías, solo tenemos 2 capítulos en el libro de Ageo. Zacarías tiene 14 capítulos, entonces Zacarías, aún a pesar de ser más joven que Ageo, Zacarías nació y creció en Babilonia y él aprendió allá un lenguaje apocalíptico. Y él sabe que el lenguaje apocalíptico tiene una fuerza, tiene una dinámica, puede pintar a través de figuras y lenguaje apocalíptico y puede sembrar la semilla de la esperanza de un Mesías glorioso en el pueblo.
de que de alguna forma Jerusalén iba a llegar a ese punto de gloria que Dios le había propuesto desde antes, desde su primer antepasado Abraham. Por esa razón, y uno de los propósitos de Zacarías, el utilizar un lenguaje y tener visiones apocalípticas descritas en su mensaje profético. Pero Malaquías, por otro lado, no contiene lenguaje o símbolos apocalípticos. Malaquías, más que todo, diríamos, es el profeta de los temas prácticos, los temas que tienen que ver con ahí, con los problemas de la vida diaria, los asuntos en el templo y los asuntos cotidianos. Malaquías desafió la apatía y de la deslealtad del pueblo, la deslealtad del pueblo hacia el pacto. La pobreza y los tiempos difíciles ya habían llegado. La gente cuestionaba el amor de Dios debido a sus dificultades y entonces el profeta tenía una tarea, colocar la culpa donde realmente pertenecía. La gente pensaba que quizás no estaban prosperando, que quizás estaban sufriendo problemas, crisis, pobreza, porque Dios se había desatendido de ellos. Este era el mismo mensaje de manipulación de todos sus antepasados, ¿se acuerdan? Dios los saca de Egipto al pueblo y los quiere introducir a la tierra prometida, pero en el desierto ellos van a pasar una prueba. Prueba que la mayoría no pasan y por eso perecen en el desierto. El punto es que a pesar de las maravillas que Dios hizo con las plagas en Egipto y con poderlos hacer atravesar el mar en tierra seca, a pesar de esos portentos de Dios que ellos vieron y cómo proveyó el maná, las codornices, la columna de fuego, la Shekinah, la nube que les daba sombra, a pesar de todo eso, el pueblo siempre estaba, mire, diciendo, Dios, cuando perecían un poco, cuando carecían un poco de algo, entonces el pueblo está diciendo, Dios es injusto, Dios se olvidó de nosotros, Dios aquí, Dios allá. Y siempre el culpable trata de echar la culpa a otro y decir, Dios esto, Dios lo otro, Dios es el causante de mis males, de mis problemas, de mi crisis, Dios se olvidó de mí, se desatendió. Esos son, ese es el mensaje que vamos a encontrar en la boca de nuestros hermanos también hoy en día. Cuando la gente está pasando por una prueba, por una crisis, solo saben echarle la culpa a Dios. Y eso lo aprendimos desde Adán. La mujer que tú me diste, dijo Adán, le echó la culpa a la mujer y de paso se le echó a Dios. Pero en realidad el profeta quería ubicar la culpa donde realmente pertenecía. ¿Cuál era? El pecado del pueblo y no la falta de amor divino era la raíz de sus problemas, de su crisis. ¿Quién lee, por favor, Isaías 59, 1 y 2? Es un pasaje que conocemos, sé que a algunos de ustedes ya les está sonando en la mente, pero leámoslo de manera literal. Isaías 59, 1 y 2. Aquí lo tengo. Por favor, hermano Carlos Zúñiga. Sí, señor. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Leo, he aquí Por favor. que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hasta ahí llega la lectura. Amén. Amén. Es un pasaje que nosotros lo conocemos, ¿sí o no? ¿Por qué? Todos aquellos que han salido a evangelizar, alguna vez hemos utilizado este pasaje para señalar que no es Dios el que acorta su mano para no salvar a las personas o para no ayudarlas. Lo que nosotros queremos hacer cuando utilizamos este versículo en la evangelización es hacer conciencia. Es un llamado a la conciencia de nuestros interlocutores, de las personas que nos están escuchando, y poderles señalar que hay un problema en su vida y que tienen que reconocer ese problema. Si el pecador no reconoce que es pecador, no va a poder salir de esa condición. Como le dicen los AA a las personas alcohólicas. Si no reconoce que es alcohólico, no va a poder salir de esa situación. Si el pecador no acepta su responsabilidad en el lenguaje bíblico, su culpa,
Hoy en día los psicólogos en vez de decir culpa dicen responsabilidad para que suene menos ofensivo. Y, pero entonces hay algún psicólogo entre nosotros, pero muchos psicólogos modernos han sustituido palabras para no ofender al cliente. Incluso desde ahí, antes se le decía paciente, ahora le dicen cliente, porque paciente suena como que la persona está loca. Entonces dice, no le llamemos paciente, llamémosle cliente. En el lenguaje bíblico, el término es la culpa, la culpa. Isaías dice que es nuestra culpa el que estemos lejos de Dios. No es Dios el que se aleja, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y somos nosotros los que edificamos una torre o una pared divisoria entre nosotros y Dios. A saber, esa pared se llama pecado. Nuestros pecados son nuestras iniquidades las que nos separan de Dios y no nos permiten alcanzar el brazo que Él tiene extendido para auxiliarnos. Entonces no es que Dios retrayó su brazo o lo recogió. Hemos sido nosotros los que no vemos. Y no es que Dios cerró su oído. Hemos sido nosotros los que causamos que Él no nos escuche. Nuestra culpa. Si nosotros no le hacemos ver esa culpa al pecador, ¿cuándo va a salir de esa condición? ¿Cuándo va a reconocer que necesita de la sangre de Cristo? A veces nosotros en la evangelización suavizamos mucho el mensaje y no con esto quiero decir que nuestro mensaje tiene que ser negativo, pero sí tiene que ser confrontativo. Ese era el trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento. El profeta en el Antiguo Testamento era confrontativo, hablaba de frente a la situación, señalaba de frente al pueblo su pecado. Y en este caso, Malaquías señala que el pecado del propio pueblo, el que le está haciendo caer en esa condición una y otra vez, y les advierte que no repitan la misma historia que hicieron o cometieron sus antepasados, sus padres, y que por tal razón se fueron al exilio. Retomamos la pantalla para continuar con la lectura. En cuanto a los temas principales o problemas en estos libros, tanto de Ageo, Zacarías y Malaquías, aquí es donde ya viene, vamos a decir así, la carne de la lección. Aquí es donde ya comenzamos a discutir en sí los temas teológicos, los temas comunes, los temas religiosos que están incrustados en estos tres hermosos libros de Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, como en este momento comenzamos la parte más densa de nuestra lección, de nuestra sesión, de hecho, ¿qué les parece si hacemos una pausa de 5 minutos, que es el receso acostumbrado cuando completamos la mitad de nuestro tiempo? Y nos vemos dentro de 5 minutos para entonces entrar de lleno con todo y poder abarcar los temas principales y las problemáticas de cada uno de estos libros. Y al final que abarquemos a los tres en su conjunto, nos vamos a enfocar un poquito más de manera aproximada con el libro de Zacarías, que es probablemente el más denso, el más complicado, por cuanto tiene visiones apocalípticas. Entonces, hermanos, una pausa y volvemos dentro de 5 minutos. Amén. Hermano Rocky, puede pausar la grabación. Ok, continuando con nuestra sesión número 9 de este curso, tenemos la sección de los temas principales o los problemas que se plantean en nuestros libros, hablando de Ageo, Zacarías y Malaquías. Estamos hablando en sentido general, los temas que se puedan compartir o no compartir entre los tres. Nos referimos al tema del ayuno. Y para entender un poco el tema, vayamos un poco al contexto incluso antes del exilio, donde solo se observaba el día de la expiación como un día de ayuno requerido en el judaísmo. Queremos decir que la práctica del ayuno, antes de que los judíos fueran al exilio en Babilonia, solamente era de manera observada, o vamos a decirlo así, obligatoria o requerida, en el día de la expiación.
que era el famoso Yom Kippur, el día de la expiación, una vez al año. Las demás festividades en el calendario judío eran vistas como fiestas. La fiesta de las Pascuas, que eran los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Esas fiestas solamente eran vistas como festividades y entonces en una fiesta uno va a comer. Entonces en esas fiestas obviamente no se ayunaba de manera obligatoria, no se observaba el ayuno como una práctica común. Así que para entender, antes del exilio solamente un día al año era un requisito, una práctica religiosa el ayunar en el día de la expiación. Los individuos podían optar por ayunar por una de estas dos razones, como una señal de duelo, de dolor, cuando nosotros leemos 2 Samuel capítulo 1, versículo 12, comprobamos eso, o a manera de penitencia. En Daniel capítulo 9, versículo 3 al 4 lo podemos encontrar, la idea de ayunar como penitencia. Pero después del exilio, comenzaron a observarse otros 4 ayunos anuales. Leamos por favor Zacarías capítulo 8, versículo 19. Zacarías 8:19. Voluntario que lo lea, por favor. Por aquí lo tengo. Zacarías 8:19, ¿no, verdad? Por Dice favor, sí. Zacarías capítulo 8, el verso 19, dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Ok. Con ese versículo lo que estamos queriendo decir es que se señalan 4 días de ayuno como práctica religiosa. En el cuarto mes, en el quinto, en el séptimo y en el 10º mes. Vimos la diferencia entonces de antes del exilio, solamente el día de la expiación, y ahora ya en el tiempo de Zacarías tenemos que se están observando 4 días de ayuno como una práctica religiosa. En algún momento de la historia judía, la gente comenzó a pensar que el ayuno ganaría una audiencia automática ante el Señor. Podemos confrontar eso con Isaías capítulo 58, versículos 3 y 4. Lo estoy buscando, pero un voluntario, por favor, que lo pueda leer. Isaías capítulo 58, versículos 3 y 4. O mejor pido directamente, hermana Alba, por favor, léanos Isaías 58, 3 y 4. Al leer este pasaje tenemos en mente esta idea, repito. En algún momento de la historia judía, la gente comenzó a pensar que el ayuno ganaría una audiencia automática ante el Señor. Una audiencia de manera automática ante el Señor. Así que vemos que en Isaías 58, 3 al 4, hermana. Otro voluntario, por favor. Hermano Juan Nelson. Me pareció haber conectado la disposición. Nuestro hermano Juan Nelson Vargas. O lo puede auxiliar el hermano Santos Vanegas, si tiene su Biblia ahí a mano. Isaías 51, ¿qué hermano? Perdón. Ok, hermano. 58, versículos 3 y 4. Voy, hermano. Me dijo yo, ¿verdad? Que lo leyera. Sí, por favor. Voy, hermanito. 58, 1, 3 y 4. Hermano, Sí. No, dice la 58, palabra 3 y 4 solamente. 51, 3 y 4. Ok, dice. 58, Dile, capítulo hijo. 58, versículos 3 y 4 Sí, solamente. 58, 3 y 4. Dice, ¿por qué dicen ayunemos?
y no hiciste caso y humillamos a nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscad vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas, para contiendas y debates ayunas, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis. ¿Hasta ahí, Inicuamente, hermano? sí, con el puño inicuamente no ayunéis Ah, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué es lo que ocurre en este contexto de Isaías 58, 3 y 4? Lo que ocurre es que el ayuno se había vuelto una práctica, como dice la palabra aquí en la oración, automática, una práctica mecánica, una práctica que lo hacían de manera incluso para tratar de aplicarlo, no, aplicarlo a nosotros hoy. En la Iglesia de Cristo tenemos la doctrina de tomar la cena del Señor cada domingo. Y si no tenemos cuidado, los que enseñamos, los que presidimos el momento de la cena del Señor o los mismos líderes en la iglesia, si no tenemos cuidado, la iglesia fácilmente cae en tomar la cena del Señor de una manera mecánica, de una manera ya sin sentido, porque al ser una práctica que se hace cada semana, obviamente la gente podría tender a ya tomarlo de una manera muy trivial, vamos a decirlo así. Nosotros, los que enseñamos de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de señalar a la iglesia el significado y el valor de ese momento. Con la frecuencia que él se haga, no importa, en el sentido que por el hecho de que lo hagamos cada primer día de la semana, no debemos caer en el error de ya no cobrarle sentido, ya no cobrarle y darle el valor y significado que merece. Entonces, en el tiempo de Isaías, ya habían caído en el error de ayunar por cualquier causa y de una manera mecánica, de una manera ya sin sentido. Zacarías enfatizó la importante verdad de que el ayuno sin obediencia y entrega total del corazón es inútil, es infértil, no sirve de nada. Y eso puede ser una observación quizás para el mundo religioso hoy en día. Y digo para el mundo religioso porque nosotros como Iglesia de Cristo casi no observamos la práctica del ayuno, pero en muchos círculos religiosos el ayuno nosotros lo podemos ver como se enseña incluso como mandamiento, se enseña como una práctica obligatoria y ya las personas lo hacen casi de manera mecánica y por ende si no se hace con una entrega del corazón, con sinceridad y se acompaña la práctica con la obediencia de la palabra, entonces solamente sería algo infructuoso. Zacarías capítulo 7, versículo 4 al 14, para que estemos leyendo ahí la Biblia, tanto en pasajes anteriores a los profetas menores como de estos mismos señores, de los profetas menores de Ageo, Zacarías y Malaquía. Leemos el capítulo 7, versículo 4 al 14, lo voy a leer yo por ser un poquito largo. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, en estos 70 años, hablando del tiempo que estuvieron en el cautiverio, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y el Céfela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante
para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviadas por su espíritu por medio de los profetas primeros. Zacarías está haciendo referencia a los profetas antes del exilio. A eso se refiere con los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, en el tiempo de Zacarías, la observación de Zacarías y la reprimenda es igual que la de Isaías. Si no acompañamos, dice él, la práctica del ayuno, el afligir el alma, con la obediencia y con una entrega total del corazón, es inútil. La mera forma de piedad en la práctica misma nunca puede sustituir la esencia del ayuno. ¿Cuál es la esencia del ayuno? ¿Cuál es el significado y la importancia de ayunar? Recordemos que el ayuno sí es una práctica bíblica, el mismo Jesús ayunó. ¿Cuál era el verdadero sentido, la naturaleza de esta práctica? La naturaleza de esta práctica, si la observamos incluso en el mismo Jesús, es dejar de ponerle tanta atención a las necesidades fisiológicas del cuerpo, como comer, a las necesidades materiales del cuerpo, para poder enfatizar, enfocarse en las necesidades espirituales de mi cuerpo. La conexión de mi espíritu con el espíritu de Cristo, poder reforzar, poder consolidar mi espíritu con el espíritu de Dios que mora en mí, poder incluso concentrarme en la presencia de Dios, en la lectura de la palabra. Entonces, la mera forma de piedad, a pesar de ser una práctica muy, vaya, yo puedo decir, voy a ayunar 10 días, y alguien dice que gran sacrificio el de ese gran varón de Dios que está ayunando 10 días. Pero si esos 10 días yo estoy en la práctica correcta, no tomo ni agua, no estoy tomando nada, no estoy tomando ni comiendo nada por guardar correctamente el ayuno. Y sin embargo, durante ese periodo de tiempo me estoy peleando con mi esposa, estoy siendo mal padre, estoy siendo mal hermano con mis hermanos en la iglesia, no estoy siendo un buen ciudadano. Entonces, no tiene ningún sentido. Y ese era el punto para el profeta y señalar ese error en el pecado del pueblo. En la práctica que ellos tienen del ayuno, están queriendo darle más énfasis a lo externo que a lo interno. Vemos cómo entonces ese error no lo cometen solo los fariseos hasta el Nuevo Testamento, sino que es un error que ya viene desde el tiempo antiguo. Eso en cuanto al tema del ayuno. Dijimos el tema de el peligro de que el amor se enfríe. Ahora hablando de un tema que se presenta más que todo en el libro de Malaquías. Malaquías es el que más habla de este tema, en realidad, del divorcio. El tema o la problemática presente en el libro de Malaquías como el dolor de un divorcio injustificado y un nuevo matrimonio. Muchas personas han pasado por esta situación, divorciarse y volver a casarse. E incluso en la misma Iglesia de Cristo hay dos opiniones contrarias. Si después de que una persona se divorcia, porque vaya, nadie quiere divorciarse. Nadie se levanta un día por la mañana y dice, hoy me voy a separar de mi cónyuge. Desafortunadamente, no nos damos cuenta de manera consciente o inconsciente de que muchas veces dejamos puerta abierta a Satanás para que haga lo que quiera o que destruya nuestro matrimonio, y por eso terminamos involucrados en un divorcio. Pero nadie se quiere divorciar de la noche a la mañana, nadie quiere eso voluntariamente, por lo menos si queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces lo que ocurre es que los divorcios son inevitables. El punto de discusión en la Iglesia de Cristo y en las dos ramificaciones de la discusión está en si una persona que se ha divorciado tiene el derecho de volver a casarse o no. Y ahí es donde entra una problemática de dos tensiones. Hay una corriente que afirma que como no hay divorcio,
o no hay permiso de divorciarse por ninguna razón, que lo único que disuelve el matrimonio es la muerte del cónyuge, entonces si no hay opción, aparte de una muerte de uno de los cónyuges para que haya divorcio, entonces de ahí esa doctrina o los precursores de esa doctrina, los que proclaman esa idea, dicen entonces que una persona que por cosas de la vida se divorció no se puede volver a casar nunca, sino hasta que el cónyuge que lo dejó, que se fue, se muera, porque lo único que dice el matrimonio es la muerte. Por otro lado, está la otra opinión, bastante diferente, el hecho de tomar las palabras de Jesús en Mateo 19:9 en cuanto a que por causa de fornicación sí puede haber la validez de un divorcio y por tanto esta persona que ha quedado con un matrimonio disuelto, un divorcio, se puede volver a casar. Pero si nosotros observamos tanto el uno como el otro, solo son dos causas las que bíblicamente permitirían que una persona vuelva a casarse. Si se divorció porque el cónyuge le fue infiel o si el cónyuge murió y entonces eso obviamente lo deja absuelto del matrimonio para poder volver a unirse en matrimonio con otra persona. Pero ¿qué tal si hablamos de una o si está en juego el matrimonio o el divorcio de una persona que se separó de su cónyuge porque no se entendieron, como es común hoy en día, porque tuvieron problemas que no pudieron resolver, diferencias tan graves que los llevaron a una separación? La lástima es que hoy en día es tan común el divorcio que entonces hasta en la iglesia es común. Y a veces es más común en la iglesia que fuera de la iglesia, desafortunadamente. Y en algunas sociedades más que en otras, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ya las personas no están cumpliendo su palabra de lealtad, de serte fiel hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Ahora pareciera, y el mundo nos ha vendido la idea de que simplemente, si las cosas no van bien, si no nos podemos poner de acuerdo con los temas principales de si tener hijos o no tener, por ejemplo, entonces nos divorciamos y ya. Nos divorciamos, cada quien sigue su camino, cada quien por su lado, y entonces estas personas que se divorciaron por cualquier causa, terminan volviendo a casarse, teniendo una nueva nupcia, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo está esa persona delante de Dios? ¿Cómo quedó su matrimonio que formó primero? ¿Tenía permiso de volver a casarse o no? Esas preguntas en realidad son preguntas muy delicadas y parte de eso, porque aquí tenemos el tema del dolor de un divorcio injustificado y un nuevo matrimonio como una problemática presente en el libro de Malaquías. Primero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dice el autor de nuestro libro de texto, se permite el divorcio y el nuevo matrimonio en un caso extremo. Por favor, leamos estos pasajes para que vayamos dejando los puntos sobre las IES y no dejemos dudas. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Hermano Eliezer, por favor, me ayuda con ese. Mientras que el hermano Chacón, por favor, nos ayudaría con la lectura de Mateo capítulo 5, versículo 32, y en el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 19, versículo 9. El hermano Eliezer entonces lee Deuteronomio y el hermano Chacón nos lee Mateo en los dos pasajes, 5:32 y 19:9. Comencemos con nuestro hermano Eliezer. Deuteronomio 7. Deuteronomio 24, 1 al 4. 24 del 1 al 4, correcto. Pantalla, en el primer párrafo. Dice la palabra en Deuteronomio 24, el verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Interesante ese pasaje, ¿verdad?
Bueno, ahora saltemos a Mateo, en palabras de Jesús, el tema de el matrimonio y el divorcio. Pero yo os digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio también. Y Mateo, si no quiere todavía guardarla. Mateo 5, 19. Ahora vamos al capítulo 19, verso 9. Diecinueve, 9, ¿verdad? Sí. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Ok. Entonces, esos últimos versículos de Mateo han sido estudiados, han sido examinados, y estábamos hablando antes de las dos corrientes de la Iglesia de Cristo, porque si bien la corriente que promueve la idea de que no hay nuevas nupcias por ninguna razón, excepto por la muerte del cónyuge, ellos reconocen que Mateo 5:32 y 19:9 son palabras de Jesús. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué ellos no consideran la infidelidad o el adulterio como un motivo de disolución del matrimonio? Y es que es interesante el argumento que ellos desarrollan. ¿Alguno de ustedes conoce el argumento que ellos desarrollan para no tomar en cuenta como válido las palabras de Jesús en estos pasajes? En Mateo 5:32 o 19:9. ¿Alguien ha escuchado de parte de nuestros hermanos, porque son de la Iglesia de Cristo, de nuestros hermanos que hablan de que no hay nuevas nupcias, que no es posible haber nuevas nupcias a menos de la muerte de un cónyuge? Y cuando uno le cita Mateo 5:32 o 19:9 como para explicarles que si el cónyuge, si uno de los cónyuges ha adulterado, entonces el otro queda absuelto del matrimonio y se puede volver a casar. Y ellos leen Wow, esas Pablo. palabras y saben que son palabras de Jesús, pero ¿cuál es el argumento de ellos para no aceptarlas? Tengo un comentario. Por favor, hermano. Ellos tienen la idea de los religiosos. Conozco una pastora y que tienen la siguiente idea. Utilizan el texto que dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, que independientemente de que una de las partes le haya sido infiel, esa persona debe esperar. Conocí un caso, una señora, incluso llegó a viejo, su esposo le fue infiel, ¿no verdad? Bíblicamente ella ¿Sí? quedó libre. Sin embargo, en la iglesia donde ella se reúne, esa pentecostal, la obligan a que ella debe permanecer sola, porque lo que Dios juntó nadie debe separarlo y esperar que su esposo algún día retorne y ella perdonarle. Entonces digo yo, el Señor no nos ha llamado esclavitud, automáticamente Sí, ese matrimonio sería una esclavitud. está disuelto porque él le fue infiel automáticamente. Sin embargo, hay muchas corrientes, como usted dice, incluso de la misma iglesia del Señor y pentecostal, que dicen que no, la persona no puede Ujú, volver a casarse. ujú. Y aunque usted les lea estos versículos de Mateo, bueno, por lo menos en el área de la denominación pentecostal no sabría yo decir exactamente por qué ellos no consideran Mateo 5:32 y 19:9 como una causa de disolución del matrimonio. Primero aclaremos que Mateo 5:32 y 19:9 no es un permiso para divorciarse. O sea, Jesús no está dando una licencia para que nosotros digamos, a ver, pues hay divorcio, divorciémonos. Jesús no está dando una licencia. Jesús está aclarando que si un hombre le da carta de repudio a su mujer, le da carta de divorcio y la despide de su casa, por cualquier causa, como leíamos en Deuteronomio 24, que el problema es que Moisés les había dado permiso en una concesión con ellos, les había dado permiso de repudiar a la mujer solo por si hallaba algo indecente en ella.
Y entonces ahí desde la palabra indecente entran un montón de razones que no serían necesariamente un adulterio o la muerte. Entonces, permítame, hermano Carlos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús aclara y les dice a ellos, porque ellos le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés nos dio permiso de dar carta de repudio? Y él les aclara, ay, señores, y ustedes no han leído que al principio no fue así. Y entonces Jesús retoma las palabras de Moisés en Génesis capítulo 2, cuando dice que por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Jesús añade el comentario, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué ocurre? La voluntad de Dios. Yo quiero explicar una cosa, y este tema lo hemos estado desarrollando en la iglesia porque estamos estudiando primero los Corintios capítulo 7. Si bien es cierto, dentro de la voluntad de Dios no hay divorcio, porque la voluntad de Dios es que un hombre y una mujer se unen y él une esa unión, él aprueba esa unión y le da su sello. Una vez que tenemos el sello de la aprobación de Dios en nuestro matrimonio, esa unión debería ser indisoluble. Y cuando el mismo Señor dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, se refiere al mismo cónyuge. No se refiere a un juez, porque recordemos que en aquel tiempo no era a través de un juez que nos casábamos o que nos divorciábamos, sino que cuando Jesús dice y lo que Dios unió no lo separa el hombre, se refiere al mismo hombre que le está haciendo la pregunta de entonces por qué Moisés nos dio permiso de dar carta de repudio. O sea, quiere decir Jesús que ni yo como hombre tengo derecho de disolver mi matrimonio con mi esposa, porque si mi unión con mi esposa fue algo que Dios, a lo que Dios le puso sello, esa unión debería ser hasta que la muerte nos separe. Esa es la voluntad de Dios. Entendamos ese punto. Luego, ¿qué ocurre? Que Jesús le dice, la práctica que ellos traen desde tiempos antiguos es que le están dando carta de repudio a la mujer y están repudiando a su esposa por cualquier causa. Entonces Jesús les dice, cuando ustedes le dan una carta de repudio a su mujer por cualquier causa, hacen que ella, porque obviamente en la cultura judía una mujer no podía quedar sola, pues significaba desamparo, significaba escasez, porque no podía trabajar, no estudiaba, no podían trabajar. Entonces, la mujer que queda repudiada, obviamente, necesita de otro hombre para poder estar acompañada y poder ser suplida. Si este hombre, si su primer marido le da una carta de repudio por cualquier causa, cuando ella viene y se casa con otro, se une con otro, entonces ella y el que la toma cometen adulterio, o el que le dio carta de repudio, su primer marido, la hace caer en adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué adulterio? Porque delante de los ojos de Dios, esa unión no se disolvió solo porque el marido quiso, solo porque el marido dice, no, ya está gorda, o no, ya no me gusta cómo cocina, o no, ya esto, ya lo otro. Entonces, el marido le dio una carta de repudio y cree que eso delante de Dios disuelve el matrimonio, pero como eso no disuelve el matrimonio, le dice Jesús, lo que ocurre es que ustedes la obligan a ella y la hacen caer en adulterio, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio, dice Jesús. Lo que Jesús le aclara es que si el esposo, si el primer esposo de ella, por carnal, que era algo común, adultera y traiciona a su esposa, y luego dice, bueno, sí, viene y le dice el primer esposo a la mujer, sí, le dice, ya no te quiero, toma tu carta de divorcio, tu carta de repudio para que entonces te puedas casar con otro, te puedas meter con otro. Esta mujer, solo si el marido había caído en adulterio, era lo único que le permitía a ella que el matrimonio se disolviera para que ella se pudiera volver a casar. Pero si el marido le estaba repudiando por cualquier causa, la hacía a ella caer en adulterio, porque ante los ojos de Dios este matrimonio no se había disuelto. Y eso es lo que Jesús les aclara. Pero Jesús señala el principio y concluye las palabras del Génesis diciendo lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque lo que Jesús quiere que nosotros entendamos, como quería que los fariseos de su momento entendieran, es no hay divorcio. Que la voluntad de Dios es que no haya divorcio. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de que nuestra realidad es que hasta hermanos líderes de las iglesias se están divorciando, lo primero que habría que hacer es un escrutinio de cada caso
para saber si esa persona tiene la oportunidad de rehacer su vida con un nuevo matrimonio, o como lo dice Pablo en 1 Corintios 7, si hay situaciones, Pablo dice que si hay situaciones en el matrimonio que parecen que no se pueden resolver y llegan al punto de una separación, lo que Pablo dice es, sepárese, pero quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Es lo que Pablo aconseja, es lo que Pablo enseña, inspirado por el Espíritu Santo. Si yo digo, es que tenemos demasiados problemas, o si una hermana en la iglesia dice, hermano, pero es que mi vida atenta porque este hombre me maltrata. Es predicador el domingo, pero el sábado en la noche me maltrató físicamente, verbalmente. Y yo ya no aguanto, hermano. Esta relación ya es insostenible, porque a paz nos llamó el Señor, como citó el hermano Eliezer, no a esclavitud. Y ese matrimonio para esa hermana se ha convertido en una esclavitud. En ese caso, el Señor no la obliga a estar con ese hombre que incluso atenta contra su propia integridad. En ese caso, el permiso es sepárese, pero no sepárese y vuélvase a casar. Dice Pablo, sepárese y quédese sin casarse. En todo caso, solo se puede casar con Cristo. O reconcíliese con su marido, si es que en algún momento su marido da fruto de arrepentimiento, de cambio, y entonces le pide perdón y se pueden reconciliar. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Que lo que hoy tenemos en el día de hoy es un escenario en el que las personas se están casando y divorciando a la ligera. Como se casan a la ligera, se divorcian a la ligera. Desafortunadamente, estamos teniendo una generación de personas a las que no les gusta el compromiso, las que toman por muy poco la palabra que se dé en el altar de hasta que la muerte nos separe. Ya muchos, la mayoría, la dejan por menos. La lealtad ya no es una parte, ya no es una característica integral en las personas. Entonces, eso es lo que tenemos. Matrimonios inmaduros que están casi cerquita de divorcios. E incluso conozco de gente que se divorcia después de 10 años de estar casados. Por lo que decíamos que hoy en día es tan común el divorcio que entonces ya la gente tiende a pensar, bueno, si hasta el hermano fulano de tal se divorció, porque yo no me puedo divorciar. Y el problema no es tanto si se divorcian, sino el hecho que se divorcian y se vuelven a casar. Y habría que hacer un escrutinio, como decía antes, de cada caso para saber si esa persona que está divorciada tiene permiso de volverse a casar según la escritura. En muchos casos no parece haber permiso, porque en muchos casos no hay una razón de peso, no hay esa razón del adulterio para decirle sí, se puede volver a casar. En muchos casos lo que la gente va a decir es, no nos entendimos, tuvimos problemas con esto, aquí y allá, firmaron un papel con un abogado, se divorciaron y a los días los vemos que se están volviendo a casar. Eso no es del Señor. No tiene base bíblica. Incluso en el tiempo de Malaquías tenían problemas similares. Pero bueno, le voy a dar la palabra. Levantó la mano mi hermano Eliezer, pero antes tenía la mano electrónica levantada mi hermano Santos Vanega y me parece que también el hermano Juan Nelson habían levantado la mano. Si pueden en ese orden, el hermano, me pareció que el primero que la levantó electrónicamente fue el hermano Juan, luego el hermano Santos y después el hermano Eliezer. Hermano Juan, hermano Santos, ¿están ahí? Ok, hermano Eliezer, comience usted con su comentario o pregunta. Sí, mi madre de una manera muy acertada dice lo siguiente: el matrimonio a muchos nos llevará al cielo, a otros al infierno. Tiene mucha, muy acertada, porque es que, hermano, lo que usted nos acaba de hablar, lo que se está viviendo en República Dominicana y en el mundo entero, de esta ola de divorcio, hermano, es algo antibíblico. Yo tengo una pregunta, a ver cuál es su parecer. Una pareja, tienen 5, 10 años de casado, el hombre le es infiel a la mujer, deciden divorciarse, la mujer dice, no lo voy a perdonar. Ella queda libre bíblicamente, correcto. Ella está libre y puede rehacer su vida siempre y cuando sea en el Señor. Pues ella hace eso, ¿no, verdad? Lamentablemente, bíblicamente, el hombre no puede volver a casarse. No puede mirar a otra mujer, porque la que se casa con ese hombre está en adulterio. Es
mi parecer, como yo lo interpreto en la Biblia. Ahora me gustaría saber cómo usted lo entiende, mi hermano. Ese pregunta comentario es muy acertado en este momento, porque es justo es la misma cuestión que estuvimos discutiendo el domingo en la clase. Si yo, por alguna razón, digamos, una persona, bueno, para no hablar de mí, sino una persona es alcohólica, ¿cómo deja ese pecado? ¿Cómo deja de ser alcohólico? Dejando de tomar, ¿sí o no? Deja de tomar y entonces se consagra y se concentra en otras cosas, se concentra en servir al Señor y logra superar. Y hay personas que siguen reconociendo su debilidad, pero no han tomado ni han probado alcohol en 10 años. Salió del alcoholismo. Si una persona, bueno, dice Pablo, el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje para que tenga para compartir, ¿sí o no? ¿Cómo se sale de ser ladrón? Dejando de robar. Y en vez de robar, entonces trabajar para que ganarme lo que quiero y hasta tener para compartir. Pero un hombre que traiciona a su mujer, que comete adulterio, oiga bien, el caso que puso el hermano, 5 o 10 años de casado, mira a otra, le pasa la de David, mira a otra, comete adulterio con esa otra. La esposa no lo perdona, o sea, lo perdona como cristiana, o sea, trata de no tener amargura contra él, sobre todo porque la esposa ha tenido una relación con él por 5 o 10 años, criaron hijos juntos, entonces ella tiene lazos emocionales con él y ella necesita perdonarlo a él emocionalmente y espiritualmente como hermanos en Cristo. Pero ella le dice, no, yo con usted no regreso, yo con usted a la cama no regreso, muchachito. Entonces ella queda bíblicamente, como dice hermano, el adúltero, entonces ella quedó libre de matrimonio, él disolvió el matrimonio, pero él cayó en un pecado que se llama adulterio. Y él incluso no solo tuvo a esta mujer una sola vez, sino que, ok, ya se terminó de divorciar con su esposa y entonces se metió con la mujer. Con la mujer que cometió adulterio, se metió a vivir con ella. Entonces él está en adulterio. Porque lo que mi hermano me pregunta exactamente es si él se puede volver a casar. Es que él está en pecado, él está en un pecado llamado adulterio. E incluso voy a ir un poco más allá que la pregunta de mi hermano. Voy a ir un poco más allá que la pregunta de mi hermano. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia si este hombre hipotético del que estamos hablando servía, predicaba o tenía ministerio en la iglesia y públicamente su situación es conocida, entonces se divorció de su esposa, está ahora con otra, está en adulterio, él no se puede casar, él está en un pecado llamado adulterio y hay iglesias que aún así dicen lo perdonamos al hermano? Él dice que se arrepintió y entonces nosotros lo perdonamos y le restituimos sus derechos tal vez después de 6 meses o de un año, tal vez no automáticamente, pero después de un tiempo. Y le damos la oportunidad de volver a servir, porque ya se arrepintió. Pero escuche bien, ok, él puede decir, después de un tiempo de que cometió su error, él puede decir, me siento mal por lo que hice, me arrepiento, pero ahora quedó en una condición permanente. Ahora él está en una condición, porque ¿cómo ahora sale del adulterio? ¿Cómo sale de esa situación? Bueno, podríamos decir, dejando a la mujer con la que está, dejando a la mujer con la que cometió adulterio y quedándose solo, teniendo que entrar a un proceso de celibato obligatorio. Porque ¿cómo sale del adulterio? El alcohólico deja de ser alcohólico dejando de tomar. El ladrón deja de ser ladrón dejando de robar. Pero ¿cómo es posible que un hombre que adulteró con una mujer y se metió con ella, no se pudo casar o se casó incluso legalmente con ella y ante los ojos de Dios y bíblicamente hablando, él está en adulterio? No importa que un abogado le haya dado permiso de volverse a casar, legalmente hablando, escrituralmente él está en adulterio y él no quiere dejar a esa mujer. ¿Cómo nosotros le podemos dar ministerio a una persona que está en ese pecado? Hermano, Hermano, volví a levantar la mano. eso es muy delicado, hermano.
se está acarreando juicio contra la iglesia. Y escúchame que en la iglesia tenemos un caso similar, así mismo, un caso similar. La hermana incluso se fue a otra congregación, decidió no perdonarle, se casó con un hermano en Cristo. La persona volvió en sí, ¿no verdad? Tiene un proceso bien largo de disciplina. La semana pasada nos reunimos con el hermano. El hermano entendió bíblicamente. Y como tú decías, él va a estar en un proceso de celibato. Él entendió, sí, hermano, sé mi culpa. Sé que no puedo mirar a otra mujer más. Tendré que quedarme solo porque yo quiero salvar mi alma. Entonces ya la iglesia ahí prácticamente puede levantarle la disciplina. Él ha dado fruto de arrepentimiento. Tiene más de un año en disciplina, ¿no verdad? Entendió, se estudió con él y con su propia labio los confesó. Dice, no, yo no miro a una mujer más, yo quiero llegar al cielo. Pues lo hicimos hincapié, Amén. que no puede mirar a otra mujer. Si usted mira a otra mujer, usted automáticamente vuelve a lo mismo en disciplina y porque es que bíblicamente usted no puede Y casarse. ahí es donde viene el reto para él. ¿Qué quiere él? ¿Quiere salvación o quiere la consecuencia de su pecado? Claro, como hombre, tenemos que reconocer que esa es una situación completamente difícil. Por eso es que los que estamos casados tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que tener eso bien presente en nuestra mente. No solo los que estamos casados, sino que los que tenemos ministerio. Si de verdad amamos lo que tenemos ahora, pidámosle a Dios la fortaleza de no caer en ese error, porque tampoco podemos escupir al aire. No caer, pedirle al Señor la fortaleza de no caer en ese error para no perder aquello que ahora estamos disfrutando hacer. La tentación, hermano, es grande, la tentación es fácil y en un mundo que cada vez está más sexualizado, es común el error del el adulterio. Pero tenemos que ser bíblicos y leales a la palabra de Dios. Y el comentario, gloria a Dios que en el caso de que usted platica, hermano Eliezer, el hermano logra reconocer su falta, entrar a un proceso de entendimiento, de aceptar la disciplina y saber cómo debe ser ahora la cosa. Pero lo decíamos también porque conocí una congregación que le daba participación abierta, enseñanza, ministerio, incluso liderazgo a un hombre que está viviendo actualmente con la mujer con la que él adulteró y traicionó a su esposa. Entonces, en ese caso, y yo digo, conociendo un poco a los hermanos de esa congregación, a los líderes de esa congregación, el principal motivo para cometer ese error tan grande es ignorancia de la escritura. Y es justo la necesidad de tener estudios como este, hermano. Porque sí, es cierto que a veces con un buen ánimo, con una buena intención de querer ser perdonador, de querer ser conciliador, de querer salir adelante, de querer el amor de Dios, manifestemos el amor de Dios, pero no podemos traicionar el amor de Dios por, o no podemos traicionar la lealtad de la palabra de Dios por predicar el amor, que a veces nosotros malentendemos el amor y la gracia de Dios. La gracia de Dios no está disasociada ni está divorciada de la justicia de Dios, como lo dice un salmo. En la cruz, como nos da a entender un salmo. Y en realidad el ejemplo es que en la cruz se manifiesta tanto la gracia como la justicia divina. La gracia para con nosotros, pero el pecado tenía que pagar una deuda. O sea, el pecado era un saldo que había que pagar. ¿Que quién lo pagó? Que Cristo lo pagó por nosotros. Pero entonces, la gracia de Dios no es que Dios simplemente pasó por alto nuestros pecados y ya. Alguien tuvo que pagar nuestra culpa. Y esa fue la posición que Jesús decidió tomar por amor de nosotros. Y entonces, luego que Jesús tomó esa posición, la gracia de Dios nos inunda, nos baña para poder alcanzar salvación. Pero la justicia y la gracia no están divorciadas. Entonces, nosotros no podemos predicar solo el amor de Dios y no darnos cuenta de que en la Escritura hay cosas que están permitidas y hay cosas que no están permitidas. No podemos ser desleales al texto bíblico, a la doctrina. Entonces, felicito, hermano, a la congregación que han podido ser bastante sabios en administrar este caso y gloria a Dios por el hermano y vamos a orar por él para que él pueda mantenerse en ese compromiso que ha hecho delante de Dios y de ustedes para poder mantener su salvación. Bueno, retomemos la presentación para que podamos ir concluyendo por cuestión de tiempo.
Hermanito. Hermana Alba. Sí, yo solamente tengo dos inquietudes. Sí, mi hermana. Hay un texto hay un texto en el Nuevo Testamento que cuando Jesús les habla del matrimonio, los apóstoles, ellos dijeron que era mejor no casarse. Es lo que, Ujú. es lo que yo escuché al hermano Eliezer. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo con él, de que eso debe ser así. Después, mi otra inquietud es, entonces, si esto fuera así, si un adúltero se puede divorciar y se puede volver a casar, ¿a dónde está la diferencia de los matrimonios del mundo al matrimonio cristiano? Y Ahí está el después punto. Cristo compara a su iglesia con el matrimonio. Son mis tres Ujú, consultas que yo tengo, ¿verdad? ujú. Bueno, la segunda, principalmente por cuestión de tiempo, es que ese es el problema justamente, que en la iglesia estamos teniendo las mismas razones de divorcio que en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, que se mal lee e interpreta Mateo 5:32 o 19:9 cuando dicen que es salvo por causa de fornicación. ¿Qué se cree entonces? Digamos, un esposo tiene un matrimonio de 10 años con su esposa, pero él dice, bueno, el adulterio disuelve nuestro matrimonio. Entonces él viene y dice, ya no quiero estar con esta mujer, ahora quiero estar con esta. Entonces traiciona a su esposa con una nueva mujer y entonces él cree que Mateo 19:9 es licencia para divorciarse y que le da permiso de volverse a casar. Y no es esa la interpretación del texto. Mateo 19:9 está a favor del que fue traicionado y no a favor del que traiciona. A favor del que fue traicionado, porque obviamente, y en el contexto específico, es la mujer que siendo traicionada por el marido, entonces recibe una carta de repudio, que si es por causa de fornicación, entonces ella sí tiene el amparo de volver a casarse sin cometer o caer en adulterio. Pero el que adulteró no tiene permiso de volver a casarse. Mateo 19:9 no se puede leer como un permiso de, bueno, entonces, si ya no quiero estar con mi esposa y quiero que mi matrimonio se disuelva bíblicamente, entonces adultero, nos separamos, nos divorciamos, porque el adulterio es la razón para divorciarse, según Mateo 19, y volverme a casar. No, que Mateo 19:9 no está del lado del que traiciona, está del lado o a favor del que fue traicionado. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros analizamos en los casos de la iglesia o en la iglesia de personas que se casan y se divorcian, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Y dónde está la diferencia entonces con los matrimonios del mundo y los matrimonios en Cristo? Ya casi no suele notarse ninguna diferencia. ¿Pero por qué no suele notarse ninguna diferencia? Porque tenemos que regresar al origen de las cosas, lo que realmente está causando estas situaciones de divorcio tan comunes cada vez. Miren ustedes este punto número 2 en la presentación para que nos pongamos de acuerdo al respecto. La práctica libre del divorcio y el nuevo matrimonio es la señal de una sociedad que se aparta cada vez más de Dios. En otras palabras, el divorcio es un reflejo de cómo nuestra sociedad se está apartando de Dios. Porque retomemos las palabras de Jesús. La intención y la voluntad de Dios es que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Algunas personas del pueblo de Dios que permanecieron en su tierra durante el periodo de cautiverio se habían casado con paganos, Esdras 10 al 12, Nehemías 13:23 al 31, Deuteronomio 7:3 al 4. Deuteronomio lo que señala es el mandamiento de no casarse con extranjeros, con paganos, con gente que no fuera del pueblo. Entonces, en Esdras capítulo 10 tenemos que cuando la mayoría de judíos fueron llevados al cautiverio babilónico, los que se quedaron en la tierra de Jerusalén se terminaron casando con paganos. Y entonces, en el retorno de Esdras, encontrar matrimonio. Perdón, hermano. Al retorno de Esdras, al encontrar que tienen matrimonios mixtos, matrimonios de hombres o mujeres que se casaron con extranjeros, con paganos, entonces incluso hay una orden de dejar, el sacerdote Esdras da la orden de dejar a sus esposas a los sacerdotes que se habían casado con mujeres babilónicas. ¿Por qué? Porque era anti-escritural
estaba en contra de la ley. En ese caso, el divorcio no solamente fue permitido, sino que fue ordenado por parte de Edra, pero tenemos que entender bien la razón y el contexto. Es que el matrimonio estuvo incorrecto. Al unirse en matrimonio con un pagano o con una pagana, entonces el judío estaba en pecado. Y la forma de solucionar ese pecado era dejar a ese esposo, a ese cónyuge, a esa esposa, según Deuteronomio 7:3-4, tratando de ser fiel a la ley de Moisés. Después del regreso, algunos hombres comenzaron a desechar a sus esposas, en Malaquías capítulo 2, versículo 14-15. Y es en contra de lo que habla Malaquías, el mensaje del profeta, el divorcio injustificado y un nuevo matrimonio. La actitud severa de Dios hacia todo intento de manipular una institución divina es evidente en las declaraciones de los profetas. La actitud, oiga bien, severa de Dios a través del profeta hacia todo intento de manipular una institución divina. Y ese es el punto que muchas veces nos cuesta entender, que el matrimonio no es un documento legal. El matrimonio es una unión que ha sido instituida por Dios. Fue Dios el que casó a Adán y a Eva. Y en la antigüedad no había tal cosa como un certificado de matrimonio. Hoy en día, porque obviamente las leyes se han modernizado, porque obviamente la sociedad ha avanzado, porque la necesidad de que un hombre se haga cargo de sus hijos, entonces un papel legal que lo hace cumplir a él. Eso hace necesario un documento llamado certificado de matrimonio. Pero entendamos que el matrimonio no se resume a un documento legal. El matrimonio, cuando yo me paré al altar con mi esposa, o en ese momento con mi prometida para ser esposos, fue algo instituido por Dios. Bíblicamente hablando, nosotros entendemos entonces que si el matrimonio es una institución divina, querer manipularlo a nuestro antojo, según nuestras necesidades o conveniencias, es estar actuando en contra de la voluntad de Dios. Nuestra situación actual de generalizada falta de respeto por la sacralidad del matrimonio debe abordarse desde la perspectiva de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio es una institución sagrada, es una unión sagrada de Dios con dos personas, un hombre y una mujer. Desde ese punto nosotros deberíamos de abordar la situación actual y esa falta de respeto de la sociedad actual hacia la sacralidad del matrimonio. Pero lo tenemos que abordar como lo hicimos en el ensayo anterior, desde la perspectiva de los profetas, particularmente del profeta Malaquías. Para concluir nuestra sesión del día de hoy, entonces entremos a la última parte de la lectura llamada Guía para el Lector, para leer Ageo, Zacarías y Malaquías. Una breve descripción, digámoslo así, el contenido de Ageo lo hace nuestro autor de esta manera. Este profeta consta de 4 mensajes a los exiliados que regresaron. El primer mensaje fue una reprimenda severa al pueblo por buscar su propia prosperidad mientras descuidaban las responsabilidades espirituales. Esto llevó al arrepentimiento, porque él los reprendió. Segundo, el segundo fue diseñado para animar a las personas que emprendieran la reconstrucción del templo en Jerusalén. El tercero recordó que el pecado y los corazones impuros trajeron el castigo de Dios en el pasado, hablando del exilio babilónico, y promete que la obediencia y los corazones puros traerán bendición divina para el presente y hacia el futuro. El cuarto es una profecía mesiánica. Así que desde Ageo también tenemos profecías mesiánicas. El libro de Zacarías, el más denso de ellos, Zacarías también está dividido en 4 secciones, al igual que Ageo, solamente que Zacarías con más capítulos. Zacarías, primero, hay un llamado al arrepentimiento. Segundo, hay una serie de visiones nocturnas sobre el futuro del pueblo de Dios y su reino. Jinetes entre mirtos, 4 cuernos y 4 herreros, el hombre con una cuerda de medir, el juicio de Josué, un candelabro de oro y olivos, el rollo volador, la mujer en la medida de Efa y los 4 carros. El tercero, la tercera sección del libro, se plantea una pregunta sobre el ayuno. Y se enfatiza que el ayuno es inútil sin obediencia, que las expectativas del Señor para el pueblo se declaran desde el capítulo 7, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 23. La cuarta sección del libro se tranquiliza al pueblo de Dios sobre el futuro. Las naciones paganas caerán y aparecerá el Mesías. La salvación se establecerá en Israel, en el Israel espiritual, o sea, la iglesia. Y el libro de Malaquías
Dice que tenemos el libro comienza con una afirmación del amor de Dios por su pueblo y muestra cómo ese amor fue despreciado. Se da una reprensión específica al pueblo de los días de Malaquías por su profanación generalizada del matrimonio. Y finalmente el profeta espera la venida del Mesías. Eso es el contenido general en los 4 capítulos del libro de Malaquías. Ahora, hermanos, tenemos exactamente hasta ahora 2 horas, bueno, hasta ahora 2 horas exactamente de esta sesión, porque la sesión comenzó a las 4:10, hora de Nicaragua, hora de Centroamérica, y son las 6:10. Tenemos 2 horas. Tenemos un video de 9 minutos de parte del Proyecto Biblia para hablar del lenguaje apocalíptico del libro de Zacarías. Son casi 10 minutos. ¿Nos extendemos estos 10 minutos aquí al aire en Zoom o comparto el video por el chat de WhatsApp para que seamos responsables de verlo cada uno? ¿Qué piensan? Lo pregunto porque de pronto alguien tiene su tiempo medido y está esperando ya que termine la sesión para cumplir otro compromiso. Pero si ustedes no tienen problema, yo por 9 minutos más tampoco tengo problema de compartirles el video y que lo veamos al aire. Adelante, dice hermano Rolando. Esa es la seña que le entiendo. Adelante, adelante. Sí, bueno, de cualquiera de las dos maneras lo pueden ver. Solo yo quiero saber si todos estamos bien con el tiempo. Bueno, y ahí hay un buen grupo. Ok, entonces le voy a dar a reproducir al video para que lo veamos. Por favor, me permiten. El libro del profeta Zacarías. El libro se desarrolla después del regreso a Jerusalén de los exiliados de Babilonia. Y se nos dice en el libro de Esdras que Zacarías y Ageo retaron y motivaron juntos al pueblo para que reconstruyeran el templo y para que buscaran el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, mucho tiempo atrás, el profeta Jeremías había dicho que el exilio de Israel duraría 70 años y que después Dios restauraría su presencia en un nuevo templo y traería su reino y el gobierno del Mesías sobre todas las naciones. Las fechas al principio del libro nos dicen que esos 70 años están por terminar, pero la vida allá en la tierra era dura y parecía que ninguna de esas promesas se haría realidad. ¿Por qué? El libro de Zacarías ofrece una explicación y tiene un diseño bastante claro. Tiene una introducción que sienta la base para una amplia colección de las visiones en sueños de Zacarías. Eso concluye con los capítulos 7 y 8. Y a esto le siguen otras 2 amplias colecciones de poesía y profecía. Empecemos y veamos cómo funciona el libro. Comienza con el reto de Zacarías a su generación para volverse a Dios y no ser como sus antepasados, quienes se rebelaron y se negaron a escuchar a los profetas anteriores, lo cual les llevó al exilio. Así que ahora, los exiliados que regresaron responden a Zacarías de manera positiva. Ellos se arrepienten y se humillan delante de Dios, o al menos eso parece. La siguiente gran sección es una colección de 8 visiones nocturnas que Zacarías experimentó. Y solo para prepararte, están llenas de imágenes muy extrañas e inusuales, muy parecidas a tus sueños. La idea de que Dios se comunica con las personas a través de sueños simbólicos es muy antigua. Se remonta al libro de Génesis, los sueños de Jacob o de José o de Faraón. Estos sueños le dieron significado a lo que estaba pasando en su tiempo, pero también dieron una ventana para el futuro. Así que ahora, Zacarías tiene sus propios sueños, y ellos han sido ordenados en un diseño simétrico realmente genial. La primera y la última visión trata cada una acerca de 4 jinetes. Son como guardias patrullando el mundo en nombre de Dios, y es una representación de la mirada atenta de Dios sobre las naciones.
El reporte es que el mundo está en paz, y en los días de Zacarías, esto se refiere a cómo Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia y traer paz. Así que surge una pregunta. Los 70 años del exilio de Israel casi terminan. ¿Es ahora el tiempo del reino mesiánico en Jerusalén? Y Dios responde que está determinado a cumplir esas promesas, pero Él deja el asunto del tiempo sin respuesta. La segunda y la séptima visión están emparejadas porque ambas son reflexiones sobre el pecado pasado de Israel que les llevó al exilio. La segunda visión es acerca de estos cuernos que simbolizan las naciones que atacaron y dispersaron a Israel, Asiria y Babilonia. Pero luego, estos cuernos o imperios son dispersados por un grupo de artesanos, una imagen de Persia. El séptimo sueño es acerca de una mujer en una canasta, y se nos dice que es un símbolo de los siglos de la rebelión de Israel al pacto. Y luego esta mujer es llevada a Babilonia por otra mujer que se lleva la canasta volando con alas de cigüeña. Es muy extraño. Las visiones tercera y sexta están emparejadas, ya que ambas son acerca de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén. Un hombre está midiendo la ciudad. Es una imagen de la promesa de Dios de que Jerusalén será reconstruida y se convertirá en una luz a las naciones, quienes se unirán al pueblo de Dios en adoración. Y luego el sexto sueño es acerca de un rollo que vuela alrededor de la Nueva Jerusalén, castigando a los ladrones y a los mentirosos. La idea es que la Nueva Jerusalén es un lugar que ha sido purificado del pecado por medio de las Escrituras. Las visiones cuarta y quinta están en el centro de esta colección y tratan sobre dos líderes clave de entre los exiliados que regresaron. Josué, el sumo sacerdote, y luego Zorobabel, el descendiente real de David. Josué había estado llevando simbólicamente el pecado de Israel en la forma de ropa sucia, pero luego estas son quitadas y le es dada ropa nueva y un nuevo turbante, un símbolo de la gracia y el perdón de Dios. Y luego un ángel le dice a Josué que si permanece fiel a Dios, él guiará a su pueblo, y Josué se convertirá en un símbolo del rey mesiánico futuro. La otra visión trata de dos árboles de olivo que proveen aceite para una elaborada lámpara de oro, la cual es un símbolo de la mirada atenta de Dios sobre su pueblo. Y estos dos árboles simbolizan los dos líderes ungidos, Josué y Zorobabel, quienes están dirigiendo los esfuerzos para reconstruir el templo. Y Dios dice que el éxito no vendrá a este nuevo templo si es solo el resultado de maniobras políticas. Más bien, estos dos líderes deben depender de la obra del Espíritu de Dios. Las visiones terminan con una visión extra del profeta y retoma los temas de las visiones centrales cuarta y quinta. Es Josué otra vez el sumo sacerdote. Le es dada una corona, la cual es presentada como un símbolo del Mesías futuro, quien también será un sacerdote sobre el reino de Dios. Y luego Zacarías concluye todo, diciendo que todas estas visiones serán cumplidas solo si la presente generación es fiel a Dios y obedece los términos del pacto. Así que estas tres visiones enfatizan cómo la venida del reino mesiánico está condicionada a que esta generación sea fiel a Dios. Lo que lleva a la conclusión de los sueños, otro reto de Zacarías. Y un grupo de israelitas vienen y han estado lamentando la destrucción del templo anterior durante casi 70 años. Y ellos le preguntan, ¿es tiempo de dejar de lamentarnos? Quiero decir, ¿vendrá pronto el reino de Dios? Y Zacarías de nuevo les recuerda cómo sus antepasados rechazaron el llamado de Dios a través de los profetas, y esto es lo que les llevó al exilio. Así que él los reta también. Él dice, esta generación verá el reino mesiánico solo si buscan la justicia y la paz y si permanecen fieles al pacto. Así que, en otras palabras, Zacarías le da una vuelta a su pregunta. Él cuestiona, ¿van a convertirse en la clase de pueblo que está listo para recibir y participar en el reino venidero de Dios? Y esa pregunta queda volando. El pueblo no responde y el libro simplemente continúa. Y así llegamos a las secciones finales, que son muy diferentes a los capítulos del 1 al 8. Cada sección es un collage caleidoscópico de poemas e imágenes acerca del futuro reino mesiánico. La primera, los capítulos del 9 al 11, describen la venida del rey mesiánico humilde, quien está montando un burro hacia la Nueva Jerusalén para establecer el reino de Dios sobre las naciones. Pero luego, de repente, este rey es simbolizado como un pastor sobre el rebaño de Israel.
Y luego, Él es rechazado, primero por su propio pueblo, pero también por sus líderes, que también son simbolizados como pastores. Así que Dios entrega a Israel a estos pastores corruptos, y esto hace que surja la pregunta: ¿el rechazo de Dios a Israel y a su rey durará para siempre? Y la sección final, los capítulos del 12 al 14, dicen que no. Es otro mosaico de poemas e imágenes acerca del futuro reino mesiánico. Y ellos ilustran la Nueva Jerusalén como un lugar donde la justicia de Dios finalmente confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Es muy similar a los mismos temas en el profeta Joel o Ezequiel. Pero luego, Dios también confrontará la rebelión en los corazones de su propio pueblo. Él dice que derramará su espíritu sobre ellos para que puedan arrepentirse y lamentar el hecho de que se han rebelado y que han rechazado a su pastor mesiánico. El capítulo final concluye con una nueva Jerusalén como el punto de reunión para todas las naciones. Y luego, esta ciudad se convierte en un nuevo jardín del Edén. Y luego hay un río de agua viva que fluye del templo, trayendo sanidad a toda la creación. Y es así como el libro termina. Así que Zacarías te deja reflexionando en las conexiones entre los capítulos del 1 al 8 y del 9 al 14. Y el punto parece ser que este futuro reino mesiánico de la segunda mitad del libro solo vendrá cuando el pueblo de Dios sea fiel al pacto, que es el punto de la primera mitad. Leer el libro de Zacarías es un paseo salvaje. Estos poemas y visiones están llenos de imágenes asombrosas y no siguen un flujo lineal de pensamiento. Y eso es parte del punto. Es como la historia y nuestras vidas. No siempre encaja en patrones limpios y ordenados, pero los profetas nos ofrecen vistazos de la mano de Dios obrando y guiando la historia para cumplir sus propósitos. Así que al final de todo, Zacarías nos invita a mirar por encima del caos y esperar la venida del reino de Dios, lo que debería motivarnos a la fidelidad en el presente. Y de eso trata el libro de Zacarías. Excelente video. Wow, qué capacidad de explicación. Sobre todo de manera breve, precisa y concisa. Bueno, mis hermanos, para mí ha sido un placer estar con ustedes en la sesión número 9 de este curso. Espero en Dios que podamos recibir la sesión número 10 a través de nuestro hermano Carlos Vilate para el próximo sábado y disfrutar de la conclusión de este curso. Recuerde que la sesión número 10 va a ser sobre el periodo intertestamentario, así que no se lo pierda. En esos más de 400 años de silencio profético, no es que hubo silencio en la historia, hubo silencio profético, pero históricamente hablando hubo muchos acontecimientos importantes para entender el Nuevo Testamento. Así que esté pendiente, por favor, de la publicación del video de la sesión número 10. Por ahora nos despedimos de nuestra sesión número 9. Voy a pedir, por favor, a mi hermano Chacón que nos despida en oración para que Dios bendiga nuestro estudio de hoy, nuestro aprendizaje y el reencuentro que tengamos. Salió. Bueno, hermano Eliezer, por favor, despídanos en oración para que Dios bendiga nuestro aprendizaje y hasta que nos encontremos nuevamente. Creo que por ahora yo me despido de ustedes como maestro porque ya el siguiente curso va a estar siendo impartido muy probablemente por nuestro hermano Luis Pedraza. Así que nos vamos a ver probablemente hasta dentro de 2 cursos o después de un curso. Y esta es la última sesión que tengo con ustedes en vivo en este curso porque la otra va a ser sincrónica y es la última. Así que me despido de ustedes agradeciendo su atención, su cariño, su amor, su respeto y mi respeto para con ustedes también. Hermano Eliezer, por favor, despídanos en oración. Amén. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por todo lo aprendido. De una manera especial pedimos bendición para tu siervo, hermano Juan Carlos, hermano Rocky, todos los hermanos encargados, Señor, de la EBI. Gracias, Padre Celestial. Síguele bendiciendo, síguele llenando de sabiduría, que tu gracia cada día pueda alcanzarle. Bendice a cada uno de nosotros como estudiantes, Señor. Ayúdanos cada día a parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Que esos conocimientos adquiridos se queden con nosotros, pero que también podamos compartirlo con los demás. Señor, ayúdanos cada día a serte fiel.
que nuestra mirada siempre esté cifrada en Cristo, que cada día nos prepare para el retorno de tu Hijo Jesucristo. Amado Dios, gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.